Trabajo en un Oxxo, en la carretera hacia Querétaro, un lugar poco transitado y apartado. Es uno de esos Oxxos en los que no hay mucho movimiento durante la noche. Me asignaron el turno nocturno, lo que significa que paso la mayor parte de mis noches entre los refrigeradores, las estanterías llenas de los productos y el sonido intermitente de la caja registradora. Esa noche, todo comenzó como siempre. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba acomodando mercancía en los estantes. El ambiente estaba muy raro, más pesado de lo usual, como si el aire estuviera más denso. No era la primera vez que lo sentía, pero nunca le di importancia, hasta esa noche. Mientras me reponía unas botellas de agua en el refrigerador, escuché un sonido seco a lo lejos, como si una lata hubiera caído al suelo. Caminé entre los pasillos, tratando de encontrar la causa, pero no había nada fuera de lugar. Fue entonces cuando, al girar en un pasillo, vi una silueta al final del corredor. Era una figura delgada, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No distinguía su rostro por la poca iluminación, pero algo en su postura me puso los pelos de punta. Parpadeé un par de veces y cuando volví a mirar, ya no estaba. Respiré hondo y traté de tranquilizarme, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Seguí con mi trabajo, pero el ambiente se tornó cada vez más extraño. Las luces parpadearon un par de veces y comencé a escuchar susurros entre los pasillos. Eran muy tenues, como si alguien hablara desde muy lejos, pero no podía entender lo que decían. Decidí revisar las cámaras de seguridad en la parte trasera. Cuando retrocedí la grabación, al momento en que vi la figura, sentí un escalofrío recorrer la espalda. Ahí estaba, justo donde la vi, pero en el video no desapareció de golpe. Se quedó ahí por varios minutos, observándome, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si intentara entender qué estaba viendo. Entonces, la imagen se distorsionó por un par de segundos, y cuando se estabilizó, la figura ya no estaba en el pasillo, sino detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. No había nadie, pero el aire se sentía muy pesado, y un susurro frío recorrió mi oído. Corrí fuera de la tienda, dejé todo atrás, y no regresé hasta que llegó el siguiente turno. Al día siguiente, un compañero me contó que varios empleados habían visto lo mismo, una figura observándolos en la oscuridad, desapareciendo y apareciendo en lugares imposibles. Dicen que hace años, un trabajador llamado Eduardo murió en circunstancias extrañas en la parte trasera de la tienda. A partir de esa noche, cada turno nocturno se volvió una tortura. Aunque intentaba ignorarlo, siempre sentía que algo o alguien me vigilaba. Las luces parpadeaban con más frecuencia y las sombras parecían moverse por todos los pasillos. Es más, de una ocasión, escuché el sonido de pisadas detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Un día, después de que un compañero llamado Carlos renunciara abruptamente, tras asegurar que había una mano oscura salir de entre los estantes, decidí investigar un poco más. Fui con el supervisor más antiguo, Jorge, y con cierta reticencia me contó la historia completa. Hace casi 20 años, comenzó, mirando hacia el suelo como si le pasara a recordar. Un trabajador llamado Eduardo murió en circunstancias extrañas. Oficialmente, dijeron que fue un accidente en la parte trasera de la tienda, pero quienes estaban ahí cuentan otra versión. Según ellos, Eduardo había estado paranoico las semanas previas. Decía que alguien lo seguía en la tienda, que veía sombras moverse entre los pasillos y que escuchaba su nombre en susurros, pero nadie le creyó. Hasta que una noche lo encontraron tirado en el almacén, con una expresión de terror absoluta en el rostro. No había heridas visibles, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo indescriptible antes de morir. Jorge pausó mirando a lo lejos, como si intentara encontrar las palabras correctas. Desde ese entonces, varios empleados han reportado apariciones, objetos que se mueven solos, y la sensación de ser observados. Algunos incluso aseguran haber visto a Eduardo con su uniforme sucio y la cabeza ladeada en las cámaras de seguridad o reflejado en los cristales de los refrigeradores. Conforme pasaron las semanas, los eventos paranormales se hicieron aún más intensos. Una noche, mientras estaba en la tienda,
Escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre. Pensé que era mi compañero, Daniel, pero cuando fui a buscarlo, lo encontré en la otra punta del almacén. Me juró que no había dicho nada. Desde entonces, el susurro de mi nombre se volvió muy constante, siempre en los momentos en que estaba solo. Poco después, empecé a notar que los productos cambiaban de lugar sin explicación. Dejaba una pila organizada y minutos después estaban desordenados. Una vez, una botella cayó frente a mí, como si alguien la hubiera empujado desde el estante superior. Revisé las cámaras y efectivamente, la botella se movió sola. El punto de quiebre fue una madrugada en la que quedé solo en la tienda. Sentí que alguien caminaba a mi alrededor. No eran pasos lejanos ni sutiles, eran firmes, lentos, acercándose poco a poco. Me paralicé del miedo. Entonces, de reojo, vi una sombra moverse detrás de los estantes. Me armé de valor y grité: ¿quién está ahí? En ese instante, las luces parpadearon violentamente y un estruendo sacudió toda la tienda. Corrí a la salida, pero cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada. Sentí una presencia justo detrás de mí, un aire helado en mi nuca. Temblando, volví a mirar la cámara de seguridad de mi celular y ahí lo vi, una figura oscura, con una silueta alargada, apenas discernible entre la oscuridad. Parecía observarme, esperando. En ese momento, las luces se apagaron por completo y solo se escuchó un susurro: ¡vete! Sentí un pánico indescriptible. Golpeé la puerta con desesperación hasta que, de repente, se abrió sola. Salí corriendo sin mirar atrás. Después de esa noche, pedí un cambio de turno. No volví a trabajar en la noche. Los empleados nuevos siguen reportando sucesos extraños y algunos duran poco antes de renunciar. Nadie quiere hablar del tema, pero todos sabemos que hay algo en ese Oxxo que no pertenece a este mundo. Y lo peor es que parece cada vez más fuerte.